que es eficaz, y eso va a traer un efecto sobre tu vida. ¿Sale? ¿Sí lo creen? Sí, los oigo muy así, muy respetuosos. Hagan ruido, no pasa nada, hagan ruido. La palabra de Dios es algo que amo, algo que me apasiona, y espero el día de hoy hablar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estamos en esta serie llamada Obedece tu fe. ¿Alguien lleva la cuenta de cuántas partes llevamos ya? ¿Sí? 7. Hoy es nuestra parte número 7 de esta serie Obedece tu fe. Y pudiéramos seguirle porque la carta a los Hebreos, este capítulo 11 es riquísimo en enseñanza, en contenido. Y pudiéramos seguir hablando, pero bueno, vamos a tener que encontrarle un fin. Si me ayudan ahí con iluminación para no tener tanta distracción, por favor. Y lo que queremos hacer el día de hoy es continuar, pero construyendo sobre lo que ya hemos ido aprendiendo. ¿Sale? Así que si no has estado, te recomiendo ve y regresa, ya sea a nuestro canal de Visión Church Online o Visión Miguel Alemán. Escucha algo de lo que hemos hablado porque te va a ayudar a crecer en tu fe. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Esta es la definición de la fe. Versículo 2 dice: por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación. Y estas últimas par de semanas hemos estado hablando acerca del ejemplo. ¿Cómo se ve esta fe? ¿Cómo se ve esta fe modelada? ¿Cómo se vive este tipo de fe? Obediente. La semana antepasada veíamos acerca de Abel, que fue por su fe que Abel que escuchó a Dios. Y la semana pasada fue Enoc, fue por su fe que Enoc caminó con Dios. Y hoy estaremos hablando de otro personaje y está en el versículo 7. Y es un personaje que incluso ha causado mucha controversia en el tema de la fe, de la Biblia, de la veracidad de la Biblia, porque son de estas historias que a veces son difíciles de creer. Pero dice que fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios. ¿En qué? Qué importante es la obediencia para la fe. Dice, ¿quién le advirtió? O sea, Dios le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido, pero fue por su fe que Noé le creyó. Y Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Leamos la Nueva Versión Internacional. Me gusta cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. Dice, fue por la fe que Noé advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente. ¿Con qué? Temor reverente. Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Y por esa fe se condenó a todos aquellos que no creyeron, pero él llegó a ser heredero de la justicia que solamente viene por la fe. Y así es como continuamos con esta serie. Obedece tu fe, obedece tu fe. Padre, que sean tus palabras, que no sean mis palabras, que sean tus pensamientos, no los míos. Ayúdanos para tener la sabiduría y entender lo que tú pides de nosotros. Señor, que cuando llegue el tiempo de actuar, que podamos tener la valentía para tomar los pasos necesarios y hacer lo que tú pides de nosotros. Oramos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Salvador. Amén. Toma tu lugar. Traía un chiste para arrancar, pero no, estaba muy bueno el de Raúl. ¿Para qué tumbarlo de su trono, no? Oye, Raúl, ya te habías tardado. Qué bueno es poder tener este tiempo juntos, ¿no? Y pasarla bien juntos bajo un mismo techo, pero a la vez tener la oportunidad de ser edificados en nuestra fe. Y el tema de la fe es tan importante para nuestra jornada de vida, porque todo es acerca de la fe. Todo es acerca de la fe. No importa si eres una persona de fe o no de fe, no importa si eres una persona que cree en Dios o no cree en Dios, si eres una persona de iglesia, no de iglesia, de religión, no de religión, todos vivimos por fe. ¿Sabes cómo sé que todos vivimos por fe? Porque todos estamos ansiosos o a veces preocupados por lo que está por venir, por el futuro. Y depositamos nuestra fe en algo o en alguien. Y en nuestra cultura actual, y tú podrás estar de acuerdo conmigo, hay tantas mezclas de fe. Hay tantas mezclas de fe. Hay quienes creen en Dios y en la palabra, pero a la misma vez hay devoción a otras imágenes o hay devoción a otros ídolos.
En ocasiones hay personas que caminan de cierta manera dentro de la religión cristiana, pero a la vez depositan su confianza en ciertos rituales, ritos o incluso costumbres para traer alguna limpia o para traer algo que viene a alejar malas vibras o cosas que son energías para la vida de las personas. No sé dónde te encuentres tú en tu jornada de fe, pero todos tenemos o necesitamos fe para poder llegar a nuestro futuro, porque esto es lo que es cierto para todos. No importa si eres de iglesia o no de iglesia, si eres una persona de fe o no de fe, nadie conoce su futuro, pero a todos nos interesa el futuro. ¿Alguien aquí se interesa por su futuro? ¿Sí? ¿Alguien aquí le interesa el futuro de sus hijos? ¿Sí? ¿Alguien de ustedes les interesa el futuro de los hijos de sus hijos? Cada una de las decisiones que tú tomes el día de hoy está afectando tu futuro. Cada una de las decisiones que tú tomes el día de hoy causará un impacto en las generaciones venideras. Y se necesita fe para poder tener la certeza de lo que viene, para poder tener seguridad de lo que aún no podemos ver. Y es por eso que la fe es tan importante en nuestra jornada. Esto no es un asunto de debilidad, porque muchas veces se juzga que aquellos que están en la fe son más débiles de mente, son más débiles de pensamiento, pero en realidad no. Yo quiero que tú vivas de esta manera, que tú tengas una fe informada, que tú tengas una fe entendida. No tenemos fe en la fe, no tenemos fe en la religión, no tenemos fe en simplemente lo que alguien dijo o te enseñó. Tenemos fe en aquel que es poderoso para poner su vida y volverla a tomar, y hay la evidencia para dar testimonio de que hay un Salvador vivo el día de hoy que nos extiende la garantía de nuestro futuro, de una esperanza para nuestro futuro. Pero no ignoro el hecho de que hay historias como estas, como las de Noé, que causan controversia para personas que a lo mejor les resulta difícil creerse o tragarse el cuento de que, sí, ¿no? Un diluvio, o sí, como no, o sea, algo tan devastador como eso para erradicar el mundo completo. Pues tenemos que remontarnos a la historia y tenemos que entender lo que significaba la población de aquel día. Tenemos que entender lo que significaba también el hecho de que las personas vivían en generaciones que vivían cientos de años, y por eso de que se estaba multiplicando la humanidad, se estaba multiplicando el número de personas, y conforme se iba multiplicando también se iban alejando y dejando de escuchar a Dios, el creador de todo, y dejando de caminar con Él. Y un pueblo, si recuerdas a Enoc, que estábamos hablando la semana pasada acerca de Enoc. Enoc, varias generaciones después de Enoc viene esta historia de Noé, y que Noé comenzó a creerle a Dios. Dice Hebreos capítulo 11 versículo 7, dice que por la fe Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Porque así es la fe. La fe cree lo que Dios te ha revelado, pero también confía en lo que Dios te ha prometido. Y hoy yo quiero que entendamos lo que eso implica para nosotros en nuestra jornada de fe, nuestro caminar. Yo quiero que tú seas una persona que va creciendo en tu fe, que tengas una fe fuerte, una fe firme. Mi deseo es que tú puedas enfrentar y atravesar la vida con una certeza de lo que significa para ti creer lo que Dios te ha revelado y confiar en lo que Él te ha prometido. Y es por eso que hemos estado hablando acerca de lo que es la fe. La fe comienza con seguir a Jesús, después comienzas a ver lo que Jesús hace, lo que Jesús es, lo que Jesús dice, y comienzas a creer en Él, y el creer produce obediencia. No es la obediencia lo que produce un creer y después nos lleva a tener fe, no. Es seguir, creer y obedecer. ¿Obedecer qué? Obedecer lo que escuchamos de Él, obedecer cuando caminamos con Él. Qué hermoso es caminar con Dios. Esta semana de hecho el día de ayer platicábamos, un amigo de aquí de Visión, Miguel Alemán, y yo, y platicábamos acerca de esto, y me encantaba esta expresión que me decía en medio de la conversación. Dice, caminar con Dios es lo mejor que hay en la vida, con tan seguridad. ¿Y sabes qué es lo que valida esta historia, o lo que valida esta declaración? Que yo conozco su historia, me ha contado su historia, me ha contado su testimonio.
Me ha contado lo vivido, me ha contado todo lo que ha tenido que atravesar, vivir, los placeres que se han vivido quizás, o las cosas que se han tenido que atravesar, pero también el dolor de todo esto, y llegar a la conclusión de decir, caminar con Dios es lo mejor que hay en la vida. Este tipo de obediencia, de caminar con Dios, requiere de fe, porque hay momentos de incertidumbre. ¿Alguien ha enfrentado incertidumbre esta semana? Más de uno hemos enfrentado incertidumbre, pero de repente Dios te revela algo y hay que creer en lo que Dios te revela. Hay momentos en donde Dios te hace una promesa, se tiene que confiar en las promesas de Dios aun cuando no podemos verlas. Y Noé fue este hombre que obedeció a Dios, pero lo hizo de una manera, me gusta cómo lo resume en la Nueva Versión Internacional. ¿Me ayudas a ponerlo ahí por favor de nuevo? Hebreos 11:7, pero en la Nueva Versión Internacional, donde dice que por la fe Noé advertido sobre cosas que aún no se veían, con un temor reverente. ¿Con qué? Temor reverente. ¿Cómo se ve eso? Se escucha como que muy espiritual, muy de iglesia, ¿no? Un temor reverente, ¿no? ¿Es posible vivir de esta manera, con un temor reverente? ¿Y cómo se llega ahí? A veces para mí es difícil llegar a este grado de temor reverente, pero ¿cómo se vive ahí? Y eso es lo que vamos a entender hoy. Porque la fe obediente teme a Dios. La fe obediente teme a Dios. Y esa es la historia de Noé. Y eso es lo que Noé nos enseña. La historia de Noé es acerca de un hombre que vivía en medio de una generación que cada vez se alejaba más y más de los preceptos de Dios, cada vez se alejaba más y más de seguir el consejo de Dios, y caminó de tal manera que la maldad creció demasiado, la maldad moral, la maldad en lo que englobaba el aspecto de la sexualidad, de la moralidad, de la maldad, de la envidia, los asesinatos, todo lo que se estaba viviendo en ese tiempo. Era una generación que se había alejado tanto de Dios, que Dios, lo que Él decidió en su corazón es terminar con esa generación, pero no sin antes traer una advertencia. ¿Una qué? ¿A quién le gusta esa palabra, advertencia? ¿Pero es algo bueno o es algo malo? ¿Una advertencia es a tu favor o es en tu contra? Es a tu favor. Y Dios trajo una advertencia sobre la maldad que había en la tierra. Noé, unas cuantas generaciones más después de Enoc, se enfrenta con una generación que había sido pervertida con su maldad, con los malos deseos, y se enfrenta ante una advertencia. Dios dice: voy a destruir la tierra y lo voy a hacer a través de un diluvio. ¿Un qué? Un diluvio. ¿Y qué es eso, Dios? Porque la historia nos cuenta que hasta este punto nunca había caído lluvia sobre la tierra. No había caído lluvia sobre la tierra, y la manera como Dios regaba las plantas, regaba la vegetación, era a través de un vapor que nosotros lo conocemos como el sereno, ¿verdad? Así lo conocemos nosotros, el sereno moreno. Esto realmente, y la vegetación, esta temporada, aunque no haya lluvias, pero este tipo de humedad saliendo al ambiente enverdece el césped, enverdece las plantas, ¿cierto? ¿Sí? Y eso era el sistema de riego que Dios tenía sobre la vegetación, por lo menos en esa parte del mundo. Y nunca se había visto caer lluvia sobre la tierra. Entonces viene una advertencia de parte de Dios y dice: voy a destruir a la humanidad por su maldad. A todo aquel que no se arrepienta será destruido. ¿Porque Dios es malo? No, porque Dios es justo. Y lo voy a hacer a través de un diluvio. Así es que Noé, ve y anúnciale a todos que esto es lo que va a suceder. Ay, Dios, me van a catalogar de loco. Noé, nunca antes has visto, pero eso, tú has caminado conmigo, tú sabes que yo cumplo mi palabra. Y Noé, con un temor reverente, obedeció a Dios. Advertido de cosas que nunca antes se habían visto. Nunca antes se había visto, sin embargo él creyó. Y llegó el anuncio una vez, y llegó el anuncio otra vez. Y no lo anunció por un año, no lo anunció por 2 años, no lo anunció por una década, lo estuvo anunciando por décadas. La advertencia de que vendría un diluvio
que causaría una destrucción sobre la humanidad. ¿Y qué crees que hacía la gente? Se burlaba de Noé, este loco. Y luego, a pesar de este cuento, ahora está construyendo un barco en un lugar donde no hay agua. ¿Cómo vas a moverte tu barquito al mar, Noé? ¿De qué te sirve esta nave tan bonita y tan especial? Construyendo un barco, una barca, en un lugar donde no había agua, hablando acerca de una advertencia que nunca antes se había visto. Dime tú si no se requiere de fe para hablar y vivir de esta manera. Pero más que la fe de creer, la fe de Noé era un temor. Y era un temor reverente a la advertencia que Dios traía. Y el diluvio llegó. Y hubo una destrucción sobre la humanidad. Ay, ¿a poco todo el mundo se inundó? Pues pensemos, remontémonos a la historia. ¿Cuál era la población del mundo? ¿En dónde estaba concentrada? De hecho, no sé si han visto las noticias últimamente. Hubo un encuentro muy interesante acerca en el área de Turquía, acerca de lo que se cree, de arqueólogos, lo que se cree que puede ser una pieza o lo que vendría siendo esa estructura, lo que es el arca, que nosotros conocemos como el arca de Noé. ¿A poco crees en esos cuentos, Joel? Pues no tanto creer en el cuento, lo que creo en quién lo está contando. ¿Y sabes por qué creo en la historia de Noé? Porque Jesús habló acerca de Noé. Y porque estos hombres, el escritor de Hebreos, habló acerca de Noé. Y si tú no sabes, aquellos que escribieron estos textos estuvieron dispuestos a dar su vida y entregar su vida por algo que vieron. No eran fanáticos, habían visto algo que había crecido en ellos, la fe. Y lo que ellos vieron fue a un Jesús resucitado. Entonces, cuando tú ves a alguien que predijo su muerte y también predijo su resurrección, y ese alguien cumple con lo que él prometió que iba a hacer, yo me voy con lo que él tiene que decir. Y Jesús fue lo que hizo, predijo su muerte, predijo su resurrección. Y hay testigos oculares que nos cuentan acerca de este suceso, acerca de este evento. Hay historiadores. Josefos, uno de los más grandes historiadores hebreos, cuenta acerca de este movimiento llamados los del camino, un grupo de personas que perseguían esta relación con un Salvador que había muerto y había resucitado, y desafiaban gobiernos, desafiaban imperios. No tenían armas, no tenían un ejército, lo único que tenían era un mensaje que transformaba las vidas y iba hasta las naciones y compartían este mensaje de salvación. Hay que considerar qué fue lo que vieron a un Jesús resucitado. Y es por eso que creo. Es por eso que creo en las historias que nos cuenta el escritor de Hebreos. Y Noé, este hombre que vivió con una fe reverente, un temor reverente por lo que Dios le dijo que hiciera. Porque es bueno, ¿no?, escuchar las promesas de Dios. ¿A quién no le gusta escuchar las promesas de Dios? Cuando les anunciamos las promesas de Dios, que me encanta anunciar las promesas de Dios, cuando anunciamos las promesas de Dios, nos emocionamos porque es emocionante saber que Dios está de mi lado. Cuando yo vengo y te anuncio, no te preocupes, no estés ansioso por nada. Cuando tú pones y depositas toda tu ansiedad sobre Él, Él traerá su paz sobre tu vida. Él ha prometido ser tu protector, Él ha prometido ser tu libertador, Él ha prometido ser aquel que pelea tus batallas. Y no importa si 1000 se levantan en tu contra, mientras Él esté a tu favor, ¿qué importa cuántos se levanten en tu contra? Y es emocionante escuchar las promesas de Dios, aquellas que se cumplen y están al otro lado de nuestra obediencia. Es emocionante y nos emocionamos, nos alegramos, nos regocijamos, porque las promesas de Dios son sí y amén. Y de hecho el escritor de Hebreos nos dice un capítulo antes: hey, confía, porque fiel es quien ha hecho la promesa. A pesar de tu infidelidad, Él sigue siendo fiel. A pesar de que tú no puedes cumplir tu parte, lo mejor del asunto es de que Él no pide nada de tu parte. Él es fiel en cumplir sus promesas. La fe obediente se regocija cuando escucha sus promesas, pero la fe obediente también teme cuando escucha sus advertencias. Esto fue lo que sucedió con Noé. Se regocijó en las promesas de que Él sería Salvador, pero con un temor reverente obedeció a la advertencia de Dios. Yo no sé si a ti te ha sucedido
me permiten abrir mi corazón un poquito acerca de la tarea que hacemos como pastores de iglesia. Es que es una tarea, incluso el pararme aquí cada semana y intentar compartir y comunicar la palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo, impartiendo la palabra de Dios. Qué desafío tan grande. O sea, que de la boca de un hombre pecador y una persona quebrantada pueda comunicar la verdad eterna. Eso es un desafío grande. Pero estamos aquí con gran temor y con gran reverencia. No estamos buscando una plataforma para ser beneficiados, una plataforma para servirnos. No, estamos aquí para servir y para ser contribuidores del reino. Pero no es una tarea fácil. Y hay otras personas que van un poco más adelante en el camino, haciendo lo mismo. Queremos inspirar a las personas a convertirse en apasionados seguidores de Jesús, porque sabemos que Jesús hace nuestra vida mejor y Jesús nos hace mejor en la vida. Sabemos que nuestro futuro se ve mejor cuando somos seguidores de Jesús. Y a veces volteamos hacia otros lugares a ver otros ministerios, otras iglesias, otras organizaciones que están en esta misma jornada y son inspiradoras porque hacen tareas que tienen tanto impacto. Incluso hay ministerios, iglesias, pastores que han impactado naciones. Y estoy hablando acerca de aquellos que lo hacen desinteresadamente. No estoy hablando de aquellas plataformas que existen, estoy consciente de eso, que existen para servirse a sí mismos, existen para traer gloria y fama a su propio nombre. Pero no, nosotros estamos aquí para traer fama y gloria al nombre de Jesús, únicamente al nombre de Jesús. Y sin duda que hay ministerios que te inspiran para hacer lo mismo. Y en estos recientes años ha habido noticias acerca de ministerios de mucha inspiración para mí, de mucha inspiración quizás para algunos de ustedes. No cabe mencionar nombres porque eso no es el asunto. Pero estás hablando de personas que vieron a Dios hacer cosas grandes, que hicieron cosas grandes por nosotros. Dios ha hecho cosas grandes en nosotros, y cuando Él nos escoge para hacer cosas grandes a través de nosotros, qué grande privilegio. Y ver personas que han sido escogidas para hacer cosas grandes en el reino de Dios, y el impacto que se tiene, transformaciones de vidas, testimonios, todo lo que escuchas. Y de repente vemos a personas caer de la gracia de Dios. Y no estoy hablando acerca de un error, no estoy hablando acerca de una falla, no estoy hablando acerca de un pecado, sino un patrón de vida donde hay una vida desordenada y sin arrepentimiento. Y se continúa quizás trabajando, haciendo esta tarea. Y te digo, es una tarea con mucha reverencia que se hace, con mucho temor que se hace. No estoy aquí porque pretenda ser mejor que nadie. No estoy aquí porque pretenda saber más que nadie. Simplemente estoy aquí porque he entendido mi llamado y quiero responder a ese llamado. Sin duda que es una tarea difícil. Y cuando ves a personas que están en el ministerio, en el pastorado, en la iglesia, y que han caído de la gracia de Dios por un estilo de vida que quizás no, dices tú, ¿cómo se llega allí? Y esta es la pregunta que me he hecho: ¿cómo se llega hasta ese lugar? Después de experimentar la gracia de Dios, después de experimentar el perdón de Dios, después de experimentar su amor incondicional por nosotros, ¿cómo se llega a un lugar donde deliberadamente estamos viviendo de una manera que sabemos que ofende y de una manera que sabemos que causa dolor y quebranta el corazón, y como lo dice la palabra, contrista al Espíritu Santo? ¿Cómo se llega a ese lugar? Todos estamos susceptibles a eso, nadie está exento de caer. Pero la pregunta es: ¿cómo se llega a ese lugar? ¿Cómo se llega? Y la respuesta es muy sencilla. Y a lo mejor puede parecer un poco religiosa la respuesta, un poco espiritual, puede sonar un poco espiritual, pero ¿cómo se llega ahí? Y la respuesta es muy sencilla: que se le perdió el temor a Dios. Se perdió el temor a Dios. ¿Qué es esto de perder el temor a Dios? ¿Qué es este temor reverente? Yo creo que todos podemos entender lo que significa andar en busca de algo que es placentero, que sea de buen gusto. Por ejemplo, ¿a alguien aquí le gusta una buena comida? Sí. A lo mejor te gusta un buen corte y andas en busca de un buen corte hasta que encuentras un buen restaurante. Ya pueden bajar las manos, JC, ya me di cuenta. Un buen corte. ¿Y qué tal sube ese lugar? Más o menos.
Pero cuando te encuentras un buen lugar, que sirven un buen ribeye y te lo estás saboreando, hombre, este está bueno, como este no hay otro. Como si estuviéramos hablando acerca de si andas busca de unos tacos, unos buenos tacos, a ver si ahora sí no la riego, unos buenos tacos. Nomás que no sean en domingo, porque en domingo hay personas que han dedicado su servicio a Dios y incluso hasta cierran puertas de negocio para dedicar su servicio. Pero vete por ahí en un triangulito que está ahí, cuando los encuentras, y no, hombre, tienes que ir a esos tacos. O a lo mejor para ti es la comida de mar. Y cuando te encuentras, no, hombre, tienes que, ese lugar está bueno, ¿no? O mejor para algunos de ustedes el sushi, que qué fuchi el sushi, pero a lo mejor algunos de ustedes cuando lo encuentras dices, ese está bueno, no, hombre, tienes que ir, tienes que probarlo, eso está bueno. Y incluso algunos hasta recorren distancias para ir al lugar que está buena la comida. Como en una ocasión unos amigos nos invitaron porque este lugar está bueno para comer, nos llevaron hasta Reynosa, ya no nos volvieron a invitar, pero fuimos hasta allá porque estaba buena la comida. Oye, estaba bueno el corte, vamos, o sea, no importa la distancia, es que está encandilado, por eso lo hice así, ¿no? Y el asunto es que fuimos y está bueno, ese lugar está bueno. Pero esto es lo que sucede. A veces cuando estás tan familiarizado con algo que está tan bueno, le pierdes el asombro del asunto, ¿no? Es como que, ¿qué estás? Está bien. No era el mismo lugar que decías que estaba con ganas. Sí, está buenísimo. ¿Qué tal estuvo? Estuvo bien. Estuvo bien, ¿no? Y comienzas a familiarizarte, porque la cercanía a veces crea esta familiaridad y pierdes el asombro. Y cuando pierdes el asombro, tomas aquello que es extraordinario y lo conviertes en algo ordinario. Cuando pierdes el asombro, conviertes las cosas que no son nada común, lo conviertes en algo común. Eso es lo que sucede muchas veces en nuestra relación con Dios. ¿Qué tan asombroso es su perdón para ti? Si nos remontamos, a lo mejor algunas semanas atrás, unos meses atrás, unos años atrás, o quizás unas horas atrás, y experimentar su perdón, ¿qué tan asombroso es eso? Experimentar que Dios me amó cuando nadie me amaba, ¿qué tan asombroso es eso? Experimentar el hecho que Dios restauró mi matrimonio cuando mi matrimonio era irrestaurable, ¿qué tan asombroso es eso? La salvación de mi alma. No tenía salvación, mi alma estaba destinada a una perdición eterna, pero Él me salvó. Qué tan asombroso es eso. Y no podemos dejar de vivir en el asombro de la misericordia, de la gracia, del amor de nuestro Salvador, de nuestro Padre Celestial a través de Jesús. Porque cuando comenzamos a vivir en lo común de algo que es extraordinario, perdemos el temor. Pierdes el temor. Y se pierde el temor de Dios y comienzas a vivir de una manera que la reverencia se pierde. ¿Es posible vivir con un temor reverente? Muy posible. ¿Es difícil? No es difícil. Lo único necesario es vivir en un asombro de lo que Él ha hecho a tu favor. Y cuando tú estás en asombro de lo que Él ha hecho a tu favor, tu temor se convierte en una reverencia a Él. La fe obediente se regocija cuando escucha sus promesas, pero también teme cuando escucha sus advertencias. ¿Por qué? Porque el temor viene porque sus advertencias son para protegerte, son para cuidarte, son como barreras de protección. ¿Alguien de aquí se ofende si vas manejando quizás en una loma, en una montaña y hay un barranco ahí y te ponen un barandal de protección? ¿Alguien aquí se ofendería? ¿Alguien dijera, que no saben, qué creen, que no sé manejar o qué? ¿Alguien aquí se ofendería por eso? ¿Alguien de aquí se ofendería porque alguien está tratando de protegerte, de cuidarte, incluso de ponerte unos reflectores cuando es de noche para que sepas que hay peligro al otro lado de eso? ¿Alguien o mejor aún, ¿alguien se ofendió cuando le pusieron los frenos a su auto? Y que fuiste a la agencia o fuiste o alguien, un compadre, alguien te vendió un carro y dices, oye, este carro, alguien preguntó, ¿trae frenos? Porque asumes que los frenos están ahí para algo, ¿verdad? Pero
no le das el valor necesario a los frenos porque asumes que ahí está, te conviertes en algo familiar. Pero el día que vayas transitando la carretera, quizás las condiciones no sean favorables o la superficie no sea a tu favor y tus frenos no estén adecuados para el terreno, entonces te vas a dar cuenta de que, oye, los frenos son más importantes que para mí nomás. De hecho, los frenos te han estado hablando toda la semana y ni les pones atención. Te están diciendo, compónme, soy importante. Y por aquí hay un buen taller mecánico. No, no es cierto, ya no voy a hacer anuncios, ya no. Voy a comenzar a cobrar por los anuncios, ¿no? Y el asunto es de que tomamos aquello que es extraordinario y lo convertimos en algo común y perdemos el asombro. Pero qué tan importantes son los frenos para un auto. Recuerdo la historia del hermano de papá, su hermano mayor, en el Chalán, que está ahí por el cruce de Díaz Ordaz y Sullivan. Perdieron los frenos, su troca, una troca de una cabina, una pick-up de una cabina, y perdió los frenos cuando iba de bajada para subir al Chalán. Iba él, iba su esposa cargando a su hijo de 2 años y mi abuela, mamá de papá, iban en el auto y perdieron los frenos. No había manera, todo lo demás funcionaba, los frenos no funcionaban. ¿De qué te sirve todo lo demás funcionando si lo que está diseñado para protegerte no está en su lugar? Y fue una experiencia muy, muy desastrosa. Su hijo, su pequeño hijo de 2 años, mi primo, murió. Su esposa la cruzaron o la rescataron al lado americano, estuvo hospitalizada a punto de ser desconectada. Dios hizo un milagro increíble. Ya habían dado un permiso humanitario a sus padres para que fueran a visitarla por última vez porque ya la iban a desconectar. Y Dios hizo un milagro en su vida y la resucitó de la muerte. Estaba embarazada, el bebé nació con una condición donde su cerebro, por la carencia de oxígeno, ¿verdad? Y mi abuela sobrevivió también, milagrosamente también, y fue una experiencia muy, muy, muy desastrosa, porque los frenos no estaban en su lugar. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué significa el temor reverente a Dios para tu vida? Haz de cuenta, son los frenos de tu vida. Eso es lo que te permite frenarte a tiempo. Pablo nos diría, todo es lícito, todo te es permitido, pero no todo te conviene. ¿Qué es lo que te detiene de no hacer lo que no te conviene? El temor reverente a Dios. Cuando vives en asombro de lo que Dios ha hecho por ti, ese temor reverente frena tus pasos para no entrar en lugares que no debes entrar. Frena tus pasos para no hacer y no hablar lo que no debes de hablar. El temor reverente a Dios lo que está haciendo es que está cuidando tu futuro, porque al otro lado de tu obediente fe, al otro lado de este temor a Dios está tu mejor futuro. Y Noé pudo ver el futuro de sus hijos, porque esta fue la instrucción a Noé. Dios le dijo, toma a tus hijos, a los 3 hijos, que son sus esposas y a tu esposa, y suban al arca. Y le dio la instrucción también. Y les dio la instrucción, tomen una pareja de cada animal, de cada especie que esté sobre la tierra, tomen este alimento para que puedan. Les dio las instrucciones, les dio los parámetros. Y con temor reverente, Noé siguió al pie de la letra, obedeciendo la advertencia de Dios sobre algo que nunca antes se había visto sobre la faz de la tierra. Porque al otro lado de tu temor reverente, al otro lado de tu obediente fe que teme a Dios, están tus mejores días. Pero aún así tuvieron que atravesar el diluvio, aún así se tuvo que atravesar la tormenta, aún así fueron 40 días en donde había quizás oscuridad sobre la tierra, pero había un temor reverente a Dios, porque el temor también escucha sus advertencias. La fe obediente teme a Dios y escucha sus advertencias. Y quiero comenzar a terminar y aterrizarte esto y decirte, ¿cuál es el beneficio de vivir con un temor reverente? No, hombre, Joel, es que le estás quitando la diversión a la vida. No, Joel, es que estás haciendo que tomes decisiones que a lo mejor nuestra vida va a ser aburrida. Créeme, como lo diría mi amigo, caminar con Dios es lo mejor que puedes hacer. Y no son restricciones, son parámetros de protección, porque Dios está buscando tu obediencia, y tal y como nosotros cuidamos la obediencia de nuestros hijos, porque sabemos que en su obediencia está su beneficio, así quiere Dios para nuestra vida. Debemos ser hijos obedientes a nuestro Padre Celestial y no al otro lado.
no al otro lado. Les decía en la mañana en visión, les digo, oye, en nuestra cultura hay padres tan obedientes. Veo los peladotes grandotes ahí en el Walmart, así se me atraviesan y me atrevo a decirle excuse me, nada, o sea, que te muevas, yo paso. Y lo veo así grandote, de repente está una cosita tildía ahí de año y medio, hay un año ahí tirado en el piso. Ándale, mijito, no quiero. Ay, bueno, pues entonces cuando tú quieras. ¿Qué? ¿Cuándo se había visto eso? La obediencia viene de los hijos a los padres, no de los padres a los hijos. Y el desorden que hay en muchas familias, el desorden que se ve en los hijos que están viviendo en desorden fuera de la familia, es porque no se ha vivido en esta obediencia, no ha habido parámetros de protección. Y eso es lo que el temor de Dios es para tu vida, un temor reverente. Son estos parámetros para que cuando tus hijos salgan y ya no los estés cuidando todos los días, tú sabes que el temor reverente a Dios es quien los está protegiendo, es quien los está cuidando, que no importa lo que vengan a ofrecerles o extenderles, tú sabes que el temor reverente a Dios será el freno de su vida. ¿Qué está al otro lado? Jeremías, profeta, habla y dice lo siguiente. Dios hablando a través de Jeremías dice: y haré un pacto eterno con ellos, con su pueblo escogido, con Israel. Dice: nunca dejaré de hacerles el bien. ¿Te das cuenta que la intención de Dios para tu vida es nunca dejar de hacerte el bien? Esa es la intención de Dios para tu vida. Y quizás tú has crecido con este cuadro y esta imagen de que Dios debe de estar en temor, pero un temor que trae miedo a tu vida. No es un temor de reverencia, es un temor de quizás tener miedo a la condenación, tener miedo al juicio. Y la intención de Dios es esta: nunca dejaré de hacerles bien. Quiero que ellos lo vean. Eso es lo que Dios diría a su pueblo. ¿Y cómo vas a manejar esto, Dios? ¿Cómo vas a lograr que esto se cumpla? Bueno, voy a poner algo en sus corazones: el deseo de adorarme. Y me encanta cómo lo dice la traducción de la Nueva Versión Internacional, porque lo traduce de otra manera. En el texto original son palabras en hebreo que su definición a veces es muy extensa, o es muy rico el lenguaje, que en ocasiones se tienen que usar 3, 4 palabras en español para comunicar la misma palabra que en el griego, en el hebreo se comunican. Entonces por eso es que te encuentras a veces con traducciones diferentes o adaptaciones diferentes de la misma palabra. Mira cómo lo dice la Nueva Versión Internacional: haré con ellos un pacto eterno, nunca dejaré de estar con ellos. ¿Para qué? Para mostrarles. Esa es la intención de Dios para mi vida. Esa es la intención de Dios para tu vida. Y no solamente para ti, sino también para tus hijos, también para los hijos de tus hijos. Quizás hemos cometido errores en nuestra vida, han causado dolor y quebranto. ¿Cuántos desearían que nuestros hijos atravesaran lo mismo? Si pudiéramos librarles el dolor y el quebranto que hemos atravesado, ¿cuántos pudiéramos hacer lo mismo? Eso es lo que Dios hace. Quiero mostrarles mi favor. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. ¿Cómo lo vas a hacer? Si recuerdas cómo decía la otra traducción: el deseo de ¿qué? De adorarme. Dice: pondré mi temor en sus corazones. ¿Sabes que tu temor reverente a Dios es un acto de adoración? Cada vez que tú no das un paso porque tú sabes que Dios no quiere que des ese paso, estás adorando a Dios. Cada vez que tú entras a lugares que tú sabes que Él está pidiendo que entres, estás adorando a Dios. Tu adoración no solamente se ve reflejada en una canción, en una buena entonación, en un lugar como este que nos dan una buena experiencia de adoración musical. Tu adoración es tu temor reverente a Dios. A veces decimos: Dios, quiero vivir para ti y solo para ti. Crece en ese temor reverente a Él. Pondré mi temor en sus corazones, el deseo de adorar. Y Dios lo puede hacer con todos. No importa si son niños, si son pequeños, si son jóvenes. Si tú eres joven, estás aquí en este lugar. El temor reverente a Dios te garantiza tus mejores días. Quizás estás creyendo que el placer que el mundo te puede ofrecer es la felicidad. Créele a todos nosotros que hemos caminado un poquito más en la vida. Iba a decir que estamos más viejos, pero no, que tenemos más experiencia, vamos a decirlo de esa manera. El placer no es igual a felicidad. El placer es momentáneo, es en el momento. La felicidad proyecta hacia tu futuro. El placer siempre te va a costar
algo, y a veces el placer, que la palabra lo llama a veces el pecado, este placer, el deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida, te va a llevar a lugares y vas a entrar más lejos de lo que querías entrar desde un principio. Es más, tú decías, no más un poco, ¿no? Y te hace quedarte más tiempo de lo que querías quedarte. Incluso estás dispuesto a sacrificar o pagar un precio por algo que te traerá cierto placer, pero el pecado siempre te hará pagar un precio mucho más alto de lo que intencionabas pagar. Y la fórmula de Dios para librarnos de todo eso es: pondré mi temor en sus corazones, y cuando mi temor está en sus corazones, no se apartarán de mí. No dice nunca cometerán un error, no dice nunca pecarán, no dice nunca fallarán, no dice nunca se apartarán de mí, aún a pesar de su error, su falla, su pecado, lo que sea. El temor reverente de Dios, reverente a Dios, puesto en tu corazón, hace que permanezcas con Él. Y yo creo que eso es uno de los más grandes problemas con nosotros. A veces los humanos somos complicados. Los humanos creemos de que Dios está listo para juzgarnos, condenarnos. Es más, no importa lo que hayas hecho 15 minutos antes de entrar a este lugar, si tú abres tu corazón a Él, Él es fiel y justo para perdonarte. Y nosotros creemos que Dios está ahí listo para: ¿te acuerdas lo que hiciste? Ahora sí, levantando las manos. ¿Y te acuerdas lo que hiciste anoche? Ay, canijo. No, hombre, Él no está ahí para eso. ¿Sabes por qué creemos eso? Porque así somos nosotros. Nosotros extendemos una segunda oportunidad, pero guardamos registro de todas las ofensas que nos han hecho. Y a veces así se maneja en el matrimonio. Es un ciclo vicioso de acusación, es un ciclo vicioso de señalar, es un ciclo vicioso que no te deja crecer. Y ahí está el registro de las ofensas. Sí, no te acuerdas. Y abren el registro. En septiembre 18 del año 1995, aquí dice que tú, oye, somos buenos para eso, ¿no? Y creemos que así es Dios, que Él nos da segundas oportunidades, pero Dios es mucho mejor que eso. Él no es un Dios de segundas oportunidades, es un Dios de nuevos comienzos. Y el salmista lo dice de la siguiente manera: Señor, si tú llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién podría sobrevivir eso? Y quizás te sientes como que es demasiado pesado y no puedes seguir avanzando. ¿Sabes por qué? Porque sigues llevando el registro de los pecados que ya fueron pagados y perdonados, y eres restaurado y restituido, pero te has perdido de vivir en esta relación con un temor reverente a Él, porque crees que Dios está listo para condenarte. Y el salmista nos recuerda: Él no está allí para llevar un registro de tus pecados. Qué alivio, ¿no? ¿Quién podría sobrevivir eso? Es una pregunta retórica. ¿Quién podría? Yo no podría, sabiendo la deuda que tengo con Él, pero ahora sé que mi deuda ha sido pagada y perdonada, y qué mejor libertad que vivir en eso. ¿Qué es lo que Él hace entonces? Tú ofreces perdón. ¿Y qué es el resultado de eso? Para que podamos aprender a temerte. ¿Te das cuenta? El perdón de Dios nace como el temor a Dios nace como un fruto de su perdón. Y quizás en tu vida no has podido tener este temor reverente a Dios porque no has experimentado su perdón. Porque su perdón es lo que te permite vivir en una vida de un temor reverente a Él. El temor a Dios nace como fruto de su perdón. Porque cuando yo recuerdo lo bueno que Dios ha sido conmigo, no puedo hacer otra cosa más que temer en reverencia, como lo hizo Noé. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para llevar y salvar a su familia. Ayúdame en Hebreos 11:7, por favor. Y por esa fe fue que aquellos que no creyeron fueron condenados, pero él fue heredero de la justicia que viene por la fe.
¿Cuáles son aquellas arcas, aquellas barcas, dice una versión, la casa flotante, que Dios te ha mandado a construir? Y no la has construido porque no tienes este temor reverente a Él. Pero la instrucción a construir, incluso sobre algo que nunca has visto, es porque Él está cuidando tu futuro. Y de alguna manera me gusta esa traducción, una casa flotante, porque vendrán las lluvias, vendrán los diluvios, vendrán las tormentas a nuestra vida. Pero cuando caminamos en una obediencia a nuestra fe, y el temor reverente me ayuda así también a creer en sus promesas, regocijarme por sus promesas, pero también temer de sus advertencias. Construye lo que Él te ha invitado a construir. Construye este cerco de protección alrededor de tu familia, alrededor de tu relación, alrededor de tus hijos, alrededor de tu carrera profesional, alrededor de tu ministerio. Construye este cerco de protección. Él te está instruyendo a hacer algo en obediencia porque Él está cuidando tu futuro. Y cuando tú caminas en esta fe, aprendes a ver de que Dios es bueno y su perdón es tan increíble. Y este temor reverente sale y nace como un fruto de su perdón sobre nuestra vida. No sé qué sea lo que Dios te está invitando a que comiences a temerle a Él, no como un miedo a su juicio, porque ahora sabes que Él no guarda un registro de tus ofensas. Ahora entiendes que ahora Él está listo para mostrarte su perdón, para que así pueda nacer el temor a Él. Y mi oración es de que cada uno de nosotros esta semana pueda comenzar a dar fruto el temor a Dios, un temor reverente a Dios, en cosas que quizás nunca habíamos observado, los pasos que estamos tomando. Y ha habido tantas advertencias ahora, que Él nos dé la sabiduría. Y no estoy hablando aquí acerca de mi intención, no es decirte qué hacer en cada situación, sino enseñarte cómo escuchar la voz de Dios para que puedas vivir en una reverente fe, en un reverente temor a su consejo, a su cuidado, a su protección. Eso es lo que quiero que hagamos. Quiero que nos pongamos de pie, porque quiero que el día de hoy podamos cerrar ese tiempo haciendo esta canción como una oración y decirle: Dios, quiero habitar en tu presencia. Eso es lo que necesito para conocerte más. Y después hacerle esta invitación: ven y toma tu lugar aquí en mi vida. Quiero temerte con reverencia, no con miedo, sino con reverencia, sabiendo que tú cuidas mi futuro, sabiendo que tú me llamas a vivir de una manera que te honra y glorifica tu nombre, sabiendo que al otro lado de mi obediencia está el arco iris de tu promesa. El arco iris de tu promesa, que después del diluvio, después de la lluvia, después de la pérdida, que tú ya pusiste en mí las semillas necesarias para poder volver a cultivar, para que pueda volver a crecer. Todo aquello que se perdió quizás lo que el enemigo destruyó, pero tu semilla sigue vigente, tu semilla sigue viva, y tu semilla puede hacer crecer todo lo que el enemigo quiso usar en mi contra, pero tú lo puedes usar a mi favor. Ayúdame para temerte con un temor reverente, Dios. Que en donde sea que mis pasos se encaminen, que mi temor a ti pueda inspirar a otros a poner su mirada en ti. Que mi temor a ti pueda inspirar a otros a creer en tu amor, a creer en tus planes, a creer en que tú eres un Dios de esperanza. Que nuestra ciudad sea transformada por una iglesia que vive con un temor reverente a este Dios grande, a este Dios poderoso, a este Dios amoroso. ¿Cómo sería, Visión, salir de este lugar y en donde sea que tú te muevas esta semana, que el temor reverente a Dios sea lo que inspire a las personas a hacer cambios en su vida? Que el temor reverente a Dios en tus relaciones inspire a las personas a buscar a Dios y buscar su cuidado y su guianza. Que tu temor reverente a Dios ayude a las personas a abandonar vicios, hábitos y cosas que están trayendo destrucción a su familia. ¿Cómo sería? Ayúdanos, Padre. Toma tu lugar y hago esta oración una vez más. Ayúdanos para entender y saber qué hacer con lo que has hablado el día de hoy. Y danos la valentía, danos el poder, danos la autoridad para poder actuar cuando se llegue el momento de actuar con este temor a ti.